Te lo juro, el caso de Coscu es peor que el de Epstein. Toda la razón del mundo. Igual... I want everything about my house off the internet. ¡Thaís! ¡Me robaste mis empresas, Thaís! Limpio, seguro, y lo siento, pero bajo mis condiciones. Me encanta ser blanco y estoy orgulloso de ser. Y todo por pensar con la de abajo. Because that's exactly what he fucking is. Soy la maid, pero no soy dragona, no soy lesbiana. Hablemos del LOLCAUS. Si hiciste clic en este video, es porque te interesa el mundo de los LOLCAUS, esas figuras de internet que solamente existen para hacernos reír a costa de su dignidad y, en muchos casos, de su estabilidad mental. Esa gente cuya caída a la desgracia es material de entretenimiento, consumo morboso y, en alguna que otra ocasión, de horror para los espectadores. YouTube está repleto de cronologías sobre las historias de varios LOLCAUS, desde la eterna serie de Geno Samuel sobre Chris Chan, hasta las diversas recopilaciones sobre el Doomverse, el Omniverso P3, las desventuras de Espartaco 18, y así puedo seguir. Así que esto no va a ser un resumen más de estas historias, sino un intento de dar mi respuesta sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo se convierte alguien en un LOLCAU? ¿Por qué nos divierte tanto verlos? Y, sobre todo, en una pregunta que rara vez se hace hasta que es demasiado tarde, ¿cuándo se vuelve peligroso disfrutar de esto? Si alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas, entonces quédate porque este video es para vos. Antes de eso, sin embargo, tengo que decir dos cosas. La primera es que voy a censurar varias caras en este video, como seguro ya notaron, porque algunos de los individuos de los que voy a hablar son muy celosos en cuanto a sus imágenes y les encanta poner strikes injustos por copyright, y la segunda es pedirles que se suscriban al canal. Normalmente no hago este tipo de pedidos tan temprano en los videos, pero me sentía mal hacer solamente una aclaración, así que sumé este típico acto de youtuber. Espero que me sepan entender, y, sin nada más que decir, podemos dar inicio. No podemos entender absolutamente nada de cómo llegar a ser un LOLCAU sin antes recordar lo básico del LOLCAU primigenio, inmortalizado en internet como Chris Chan. Como dije antes, no voy a hacer un recuento exhaustivo sobre la vida y obra de Chris, porque internet está lleno de material explicando esto. Pero sí voy a hacer una brevísima recapitulación de los momentos en los que siento que Chris pasó de ser un simple chiste destinado a morir en 2 días a una auténtica granja de contenido con el que cientos de personas en línea se ensañan hasta el día de hoy. Mucha gente cree que Chris Chan volviéndose la burla de internet se debe más que nada gracias a lo malos que son los cómics de Sonichu, pero honestamente no podrían estar más alejados de la realidad. Sí, Sonichu claramente es un cómic mal hecho, derivativo y absurdo hasta el sinsentido, pero el mundo está lleno de obras así que pasan sin pena ni gloria. Nadie llama al LOLCAU a Tommy Wiseau, aun si The Room es tan mala que bien podría ser el equivalente fílmico a Sonichu. Lo que marcó el paso de Chris Chan a convertirse en el LOLCAU original de internet fue su pésima reacción a las burlas y las críticas que le hacían los usuarios, y el cómo esa reacción que tuvo hacia sus críticos escaló al grado de comprometer su vida personal. Si existe una cosa que definió la vida de Chris Chan, al menos en la época en donde estuvo socialmente aceptado reírse de sus desventuras en internet, es su hipersensibilidad hacia las críticas, la cual solamente le sirvió para que la gente se riera de él con más fuerza y las críticas y los chistes se duplicaran. Si nos fijamos en nuestro espacio latinoamericano y español, podemos encontrar bastante de eso en nuestros propios LOLCAUs. Muchos de ellos,
cuando no te dicen a la cara que son dioses al lado tuyo por el simple hecho de que los estás criticando, se comportan como si el hate que reciben fueran simples gajes del oficio, lo cual, si bien hasta cierto punto es verdad, amerita saber discriminar qué es hate típico de lo que es alguien criticándote constructivamente. Miren, aun si este canal claramente no tiene éxito al momento de estar escribiendo este guión o haciendo este video, diría que sí sirve como una base para entender que tenés que tener una piel un poco gruesa para ser creador de contenido. Antes o después, la gente te va a insultar y ni siquiera es que te odien o te desprecien, sino que a lo mejor dijiste algo con lo que no coincidieron, a lo mejor les caíste mal por la razón que sea, o a lo mejor simplemente estaban cagando en el baño y dijeron voy a putear a alguien. La clave es tener la autoconciencia suficiente para saber qué podés responder y qué no, así como el nivel de intensidad que vas a usar al respecto. Una crítica constructiva o una respuesta a un error u opinión que hayas cometido, independientemente de lo soez que sea el comentario en cuestión, digamos que no te va a hacer quedar muy bien si saltás a responderlo con insultos y llantos a diestra y siniestra. Eso solamente va a hacer que los demás se rían de vos en el mejor de los casos y dupliquen sus ataques y sus agresiones en el peor. Si no sabes qué responder, no decir absolutamente nada es algo sano, y personalmente algo que siento que todos deberíamos hacer más, incluyéndome. Sin embargo, si saben lo suficiente sobre el Lolcaus, entienden que esto no es todo lo que se requiere para ser considerado uno. La otra cosa que marcó el descenso a la locura de Chris Chan fue compartir demasiados detalles de su vida privada, siendo esto mismo algo que significó la consolidación del Lolcaus como Juli 3P o AIMP3, por citar un par. Una verdad incómoda de internet es que, por más que los primeros youtubers se llenaron la boca diciendo YouTube nunca va a ser como la basura de la televisión porque somos la generación que va a cambiar el entretenimiento, la prensa rosa y los programas de chismes nunca existieron en los medios tradicionales porque sí, sino porque la gente ama consumir las miserias de aquellos a quienes ve y admira a través de una pantalla, e internet no es una excepción. Si los canales de salseo y los youtubers de críticas existen, es porque, además de que hasta los pedófilos quieren armar comunidades, hola Axeldea, la gente es morbosa en mayor o en menor medida, y todos o casi todos somos culpables de esto. No es inherentemente malo que esto exista, claro está, pero por lo tanto sí puede ser un problema compartir demasiado sobre vos y sobre tu vida personal. Vivimos en una época en donde decir ojalá tal me pisara la cara y me escupiera es algo prácticamente naturalizado en según qué red social, así que no me refiero a ese tipo de cosas, sino a temas de índole un poco más privada. Busquen cómo le fue a Bardock por hacer vlogs diarios si no me creen. Entiendo que nuestra actualidad demanda que compartamos todo de nosotros a través de las redes, pero créanme, eso no hace ningún bien a largo plazo. Hay una razón por la cual los famosos rara vez suben fotos de sus hijos a Instagram, por citar un ejemplo. Ahora bien, hay una última cosa bastante interesante sobre qué significa ser un lolcow dentro de nuestra idiosincrasia, y quería dejarlo para lo último porque, además de que conecta bien con los siguientes capítulos de este video, también siento que es algo muy nuestro como sociedad. Cuanto más pasa el tiempo, más veo que los nuevos lolcows son considerados tales por los actos que cometen. Espartaco no se volvió un lolcow por su soberbia y querer ser capitán del Real Madrid sin haber jugado nunca al fútbol, sino que eso fue un complemento que se sumó más adelante cuando la comunidad encontró sus videos misóginos, clasistas y transfóbicos, por no mencionar aquel infame video donde dice que estuvo con menores de edad. El incidente de Dumentio con Team Loco no fue tan fundamental para volverlo la burla de internet como el hecho de que tiene una ideología nazi extremista siendo marrón, llegando incluso a reivindicar la violación como método de preservar la raza. Y cuanto menos hable de todas las cosas que hizo y que sigue haciendo de las reviews, mucho mejor. Claramente todo esto tiene un lado muy oscuro, más de eso en un ratito.
Pero no quita que Internet sea o parezca ser cada vez menos tolerante a los discursos y actitudes extremistas, ya sea de un lado del compás político o de otro. No digo que ahora la comunidad de línea sea de izquierda y condenen masivamente a las derechas, porque las redes están llenas de creadores famosos que apoyan a políticos derechistas como Milei o Abascal, sino que la enorme mayoría de gente sabe en dónde se encuentra el extremismo y, más aún, no tolera la ironía en el extremismo sin cagarse de risa y hacer memes. Por supuesto, que Internet te considere un lolcow no te hace una mala persona de por sí. Decir eso sería una falacia, y estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Lo que digo es que, si sumás todo lo que acabo de decir, tenés la receta perfecta para convertirte en la fuente de burlas de Internet mucho antes de que te des cuenta. Internet puede perdonar que le caigas mal a mucha gente, pero no puede perdonar una falta total de autoconciencia, una profundización cada vez mayor en el extremismo y un complejo de superioridad inmerecido que roza el complejo de Dios. Teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, diría que las incógnitas que dan título a este video medio como que se empiezan a resolver, pero en pos de complejizar un poco más algo de lo que apenas se habla, tenemos que hablar de... La verdad es que, si tomamos en cuenta lo que dije hace un momento, podemos entender que reírnos de alguien es algo inherente a la condición humana, por más cruel que esto sea. Ese TikTok que te pasa tu mamá sobre una tipa diciendo cosas raras, o el ya mítico video de la caída de Edgar, son apenas dos de entre la enormidad de pruebas al respecto. Si nos reímos de los demás y no con los demás, es porque hacerlo nos hace sentir bien con nosotros mismos, por la razón que sea. En el caso de Edgar, es porque uno de los pilares de la comedia es que alguien tiene que sufrir en mayor o menor medida, ya sea de manera física o psicológica. En el caso de un lolcow, es porque nos entretiene ver cómo choca contra los mismos muros autoimpuestos una y otra vez, y cómo no se da cuenta de que es él mismo o ella misma quien suele ponerse esos límites por su falta de comprensión de en dónde se encuentra. La verdad es que todos, y digo absolutamente todos nosotros, vamos a hacer la burla de alguien al menos una vez. En una anécdota personal, me acuerdo que un día estaba en otra ciudad caminando por la calle y un tipo bastante más grande que yo estaba en la otra vereda cantando canciones de Chiquititas a todo lo que daba. No había nadie aparte de nosotros dos y este tipo se ponía a cantar canciones de un programa infantil de hace... ¿cuántos años? La verdad se me olvidó. Y la verdad, me acuerdo de eso y me empiezo a reír. Yo no conozco a esta persona no me conoce a mí y creo que ni siquiera notó que yo estaba ahí, pero nada de eso quita que él hizo algo que yo encuentro gracioso y que me río cada vez que me acuerdo de ese momento porque fue un delirio. Si digo esto, no es por hacerme el superior, sino porque sé que alguien a quien no conozco se debe estar cagando de risa de algo que yo hice sin saberlo en este momento, y porque sé perfectamente que a vos, que estás del otro lado, le pasó, le está pasando o le va a pasar lo mismo sin darse cuenta siquiera. Es algo normal. Todos vamos a hacer la burla de alguien más al menos una vez en nuestras vidas, pero serlo no es la muerte de nadie. La única otra opción al respecto es encerrarnos en nuestras casas sin interactuar con nadie, ni siquiera a través de las redes, porque ahí también hay gente, y asumir que podemos ser la burla de alguien más sin que eso sea impedimento para que vivamos nuestras vidas es fundamental para ser realmente felices. Si un lolcow divierte tanto, suele ser, en muy buena medida, porque no asume esto como un hecho y busca desesperadamente acallar toda risa a su costa, en vez de simplemente dejarla estar y hacer que desaparezca de manera orgánica. Hablamos de gente que baja videos y canales que los critican, responde a cualquier provocación con una lluvia de insultos y, en definitiva, no entiende que las redes premian más el ser humilde que el tener razón. Un lolcow es, en muchos casos, la peor versión de nosotros mismos. Esa versión nuestra que no acepta errores,
que se cree mejor que todos los demás, que avanza como un burro con orejeras mientras todos los demás le dicen que va derechito al pozo sin fondo. Es más, las personas que más saben jugar a internet entienden cómo convertir el hate y las burlas en algo positivo. Y si algo muestran las entrevistas de Matías Botero, es que las redes perdonan a quienes se saben reír de sí mismos. A menos que sea Cero Podcast. Pero lo podcast no merece el perdón de nadie. Me estoy yendo un poquito de tema, así que voy a volver sobre mis pasos para tratar de cerrar este punto. Si nos dan risa los lolcows, suele ser por una razón, porque nos recuerdan que no somos ellos. Todos tenemos cosas que nos hacen sentir inseguros, ya sea a nivel físico o psicológico, y ver cómo una persona con un ego desmedido y actitudes cuestionables es ridiculizada por tantísima gente, nos recuerda que podríamos estar peor. No vengo a cuestionar la moralidad de este acto en específico porque, si tengo que decir la verdad, me interesa mucho más abordarlo desde lo que siente un pobre chico que recibe bullying en la escuela a partir de dinámicas sociales, de lo que jamás va a interesarme hacerlo con un neonazi que cree en la teoría del gran reemplazo. Sin embargo, sí hay un gran peligro en esta historia. Y hablo de un peligro que nos compete a todos como usuarios de internet. Así que es hora de hablar de... Antes dije que los lolcows, al menos en habla hispana, tienen la tendencia a ser considerados así a partir de sus actos más cuestionables. No digo ahora que esto no sea así ni mucho menos, sino que siempre es conveniente preguntarse ¿hasta qué punto es por eso y hasta qué punto es porque percibimos al lolcow de turno como alguien débil? ¿Por qué Espartaco 18 es un lolcow al cual han llegado a acosar en la calle y en su trabajo por seguir las doctrinas del Temach, pero el Temach no es tratado de la misma manera? ¿Por qué Internet le saltó al cuello a Nimue por defender a Coscu con más fuerza de lo que le saltaron al propio Coscu? Por si hiciera falta, no estoy diciendo que ninguna de estas personas merezca acoso callejero, y muchísimo menos estoy diciendo que los lolcows de turno merecen empatía o que se olviden sus actos cuestionables. Lo que digo es que, cuando nos empezamos a hacer estas preguntas, vemos que la única respuesta posible es que muchos lolcows tienden a ser atacados al ser considerados débiles y vulnerables ante la comunidad en línea. El Temach tiene más de 2 millones de suscriptores y una audiencia que se cuenta por las decenas de miles de personas al momento de escribir este guión, pero Espartaco 18 era, y creo que sigue siendo, un simple usuario del montón con videos de pésima calidad y argumentos mediocres, sino patéticos. ¿A quién te vas a sentir más cómodo atacando en una era que amplifica todas las críticas hasta el punto de sentirlas omnipresentes y en donde la gente camina sobre hielo para que nadie se ría de ellos? Coscu es, o al menos era en aquel momento, el streamer más grande de Argentina, mientras que Nimue fue la única que cedió ante los berrinches de Dallas. ¿A quién es más probable que insultes en sus redes sociales? Al final del día, en algo que no dije hasta este momento porque me lo estaba reservando para ahora, el rechazo que buena parte de internet siente hacia los lolcows está amparado bajo lo que es aceptado socialmente. Si somos honestos, hay gente que se ríe del Dumentio por ser nazi y después va y niega el holocausto, por citar un ejemplo. Sin embargo, esto ni siquiera es lo peor, ya que las peores opiniones o las peores conductas de alguien merecen ser criticadas y ridiculizadas, ya sea que las haga alguien con muchos seguidores o con pocos. Lo peor empieza a partir de este punto, y para eso hay que volver a la historia de Chris Chan. Si vos le decís a alguien ajeno a este tema que la historia de Chris Chan empieza con un pésimo dibujante de un webcómic que plagia a Pokémon y a Sonic, solo para terminar con un caso de incesto contra su madre senil, entonces podés ver cómo la fe en la humanidad de ese alguien se va de sus ojos. Sin embargo, cuando analizamos la historia, entendemos que no podía terminar de otro modo. Chris Chan sí hizo cosas horribles que ameritaban y ameritan críticas severas, pero también terminó expuesto al acoso de auténticos depravados como los Idea Guys, quienes destruyeron su visión de la realidad al grado de hacerle creer que era una diosa de un multiverso compuesto por videojuegos
y que un apocalipsis destinado a encumbrarla como la persona más importante de la creación estaba a la vuelta de la esquina. No tenemos manera de saber cómo hubiera terminado Chris Chan si internet nunca lo hubiera encontrado, ya que habían muchas cosas mal con él, incluso desde mucho antes de publicar el primer número de Sonichu, pero sí es cierto que, incluso en el mejor de los casos, los trolls aceleraron el proceso que destruyó su psiquis de forma irremediable, solamente para después horrorizarse por lo que ellos mismos crearon sin saberlo. En muchos casos, por no decir en todos, el lolcow solamente llega a ser un lolcow porque es la propia audiencia la que constantemente lo pica para que saque más contenido involuntariamente gracioso, y por lo tanto, para que se hunda cada vez más en su propia miseria personal. Mucha gente se ríe de los trolls de turno diciendo que los lolcows comen gracias a su odio, pero personalmente, eso me parece un destino peor que la irrelevancia. Entiendo que muchos de nosotros queremos ser famosos en internet, yo el primero, pero jamás aceptaría vivir de las redes a costa de mi dignidad más elemental y a que el promedio de mi audiencia solamente me mire para sacar un momento donde entre en un genuino colapso mental o una auténtica crisis nerviosa para burlarse de mí. Reírse de lo malo que soy para jugar videojuegos o insultarme por alguna opinión que no les guste es algo totalmente válido y que jamás voy a censurar. Lo que sí es malo es fomentar la autodestrucción de personas enfermas, ya sea de narcisismo o de algo peor, con tal de que las risas nunca se terminen. ¿Y quieren saber algo? Ni siquiera esto es lo peor. Para hablar de lo peor en torno a los lolcows, hay que referirnos a un término que la gran mayoría de personas de habla hispana parecen no conocer. Hay que hablar de los A-Logs. Un A-Log es alguien que exagera el odio que le tiene un lolcow, diciendo que merece todo lo malo que le puede pasar en la vida y recalcando una y otra vez lo superior que es a él, casi siempre porque tiene algo que esconder y quiere refugiarse de los trolls. El término nace del nombre de Anthony Logato, el cual hacía video reacciones cuestionando una y otra vez las mismas cosas sobre Chris Chan, llegando a compararlo incluso con criminales de guerra, solo para que los trolls lo investigaran y se dieran cuenta de que Logato era alguien muy parecido a Chris Chan, siendo amante de los furries, haciendo fanfics eróticos pésimos y demás cosas con las que, irónicamente, no se cansaba de criticar a Chris por ser. Un A-Log no nace porque sí, sino que viene de dos cosas igual de perjudiciales: la necesidad de proyectar tus propios defectos sin resolver en alguien a quien todo internet está ridiculizando, ya sea que lo merezca o no, y la falsa creencia de que cualquier cosa que se haga para atacar a una mala persona es válido y justo en sí mismo, aun si implica meter a personas que no tienen nada que ver en la guerrita de turno. Hoy en día se dice que, afortunadamente, el Doomverse está muerto y enterrado, pero es que no hay que olvidarse de lo que pasó ahí, porque es en este universo donde podemos ver de primera mano cómo se manejan los casos de lolcows en el internet hispano. Si personas como el Sherry Reviewer o Ken L. Wright pasaron de ser vistos como héroes a ser tratados como los apestados de las redes que realmente son, no es porque sí. Es porque internet estaba tan atacada con Dumentio, aun si era por las razones correctas y que merecían y merecen repudio, que no dudaron en saltar a apoyar a quien se vendiera a sí mismo como un enemigo del mismo, pontificándolo como un ser de luz, solo para que la decepción llegara cuando Sherry resultase estar dispuesto a aliarse con pedófilos con tal de silenciar las críticas, y quien terminara siendo un novio tóxico que se juntaba con auténticos delincuentes cibernéticos responsables de infinidad de doxeos, con él sabiendo lo que hacían. Les estoy mencionando a ellos porque son las caras visibles de un universo ya muerto, el cual espero no reviva, pero es que casi cada lolcow de habla hispana lo suficientemente famoso tiene gente así orbitando a su alrededor. Ruina Versal y Rock Paper Sheet son enormemente criticados hoy en día tras haber sido considerados poco menos que referentes por meterse con Espartaco 18, y dos de las personas que criticaron más obsesivamente a Dallas por sus escándalos cripto son Mexi Vergas y Red Token, quienes tienen escándalos con menores de edad y denuncias por estafas con criptomonedas, respectivamente.
Es normal que un lolcow nos divierta. Al fin y al cabo, nadie puede ser un lolcow si no es involuntariamente gracioso. También es normal que existan canales de salseo comentando y hablando de sus polémicas públicas, ya que todo lo que alguien lanza voluntariamente para el consumo de las masas es susceptible a análisis y críticas, ya sean buenas o malas. Lo que no es normal, o no debería ser normal, es creer que todo está bien en pos de una falsa noción de justicia cibernética, ya sea apoyar a gente igual o peor a lo que critican, o directamente sumarse a campañas de acoso masivo por fuera de las redes, o incluso a gente ajena al conflicto de turno. Los comportamientos cuestionables merecen ser criticados, y la risa es el antídoto perfecto para que los peores comportamientos y las peores ideas no ganen relevancia ni en las redes ni en la sociedad. Pero, si de verdad vamos a portarnos como auténticos acosadores y asociales, ¿de verdad entendemos el juego de las redes mejor que el lolcow promedio? Muchas gracias por ver el video. Si llegaste hasta acá, te quiero mucho y quiero hablarte un ratito. Si te gustó lo que viste, puedes suscribirte acá. Subo video todas las semanas sin excepción, aun si a veces puedo errar el día. También puedes seguirme en mis redes y en Twitch y en Kick, donde hago streams casi todas las noches. La miniatura de este video fue hecha por mi amigo Gonzalo. Les recomiendo seguirlo en Cultura Videojuegos en Instagram si les gusta el mundo del gaming. Los links de absolutamente todo están en la descripción de este video. Hasta entonces, recuerden, reírse de raros en internet no significa dejar de pensar. Soy Ñarla y te deseo una buena semana.